Yo creo que una de las cosas por las cuales se dio esto, yo siempre lo he pensado que se alinearon todos los planetas del universo, porque quejas y reportes del aguacate del extranjero siempre ha habido. Personas luchando en el territorio siempre ha habido. O sea, ha habido capacidad técnica para hacer algún estudio de la deforestación, pues también, ¿no? La UNAM ha hecho estudios y ¿qué faltaba, no? Entonces, aquí, entre que hubo algunos bloqueos del TEMEC, que hubo presión formal con senadores, que hubo evidencia, que hubo datos, que hubo disposición del gobierno del Estado, que también eso, si le hubiera valido completamente, seguiríamos igual. O sea, hubo vamos a entrarle a ver cómo lo entramos, a ver cómo lo resolvemos. Que hubiera el mecanismo, porque el mecanismo, ¿cuál fue el juego del mecanismo? Fue, a ver, empaque, tu responsabilidad es hacer esto, ¿no? O tu empresa, esa es tu responsabilidad. ¿Cómo lo hago? Entonces también cuando decimos, cuando le arrimas al trapito, órale, pues le entramos, ¿no? Entonces eso, todo ese alineadero de cosas permitió que pues empezara a caminar, ¿no? Falta mejorar muchísimo, pero pues ya, como decimos, hace más una hormiga trabajando que un buey echado, ¿no? En sí en la Constitución no está guardián forestal, ¿no? O sea, es lo que el gobernador literal dice, porque es como cómo se aglomera o la forma de referirse a, pero en la Constitución lo que se establece es la responsabilidad del Estado de implementar sistemas de información geográfica, de datos satelitales, puede ser cualquier otro, ¿no? O sea, legalmente no es ni sano, ni justo, ni correcto que digan esto tiene que ser, ¿no? Entonces, lo que se plantea es la obligatoriedad en el Estado de implementar este tipo de herramientas pues, para dar seguimiento y digo, el significado que yo veo, o sea, para mí la verdad es un mensaje bien importante, es cómo un Estado sin competencias en materia forestal, pues le ha tocado innovar, a ver cómo desde su trinchera resuelve, ¿no? O sea, porque ya entrando en materia, eh, nada de esto casi es competencia del Estado, ¿no? Entonces, casi queda como en un tercer eslabón, pero pues ha habido un proceso de innovación para poderlo incorporar de alguna forma. La postura del gobierno del Estado es de un reclamo incluso, ¿no? O sea, quitando cualquier tema de colores y demás, es decir, tenemos este problema, eh, si por tema de falta de capacidad institucional, presupuestal, lo que sea, el gobierno federal no lo ha podido atender, es el Estado, pues ya tenemos denuncias y ya tenemos un sistema oficial, entonces como de, ¿qué más falta de parte del Estado, no? Porque al final quien vive el problema, quien vive la escasez de agua, quien vive la presión en el territorio, quien vive todos estos problemas sociales es la gente que vive en Michoacán, ¿no? Entonces ahí yo creo que Michoacán puede ser de estas oportunidades donde quizá la centralización se hizo justo como para evitar corrupción, ¿no? Para eso es la idea. Pero también puede ser que no sea la solución, ¿no? Porque cada estado, seguramente Campeche vive este tema de forma diferente, Jalisco lo vive diferente. Entonces yo creo que las soluciones pueden venir de los estados. La verdad es de que con este tema de guardián forestal arrancamos prácticamente con un marro y un cincel, en el sentido de, en la mayoría de las instituciones competentes encontramos puertas cerradas respecto a los datos. Digo, yo te lo plantearía, pregúntale a la Fiscalía, a la FGR y a la Profepa cómo estamos respecto a denuncias y dónde están, ¿no? Entonces, igualmente, ¿no? Semarnat, pregúntale dónde están los aprovechamientos forestales, ¿no? ¿Dónde están los saneamientos a la CONAFOR? Entonces, literal, entramos a ciegas, ¿no? Y ese entrar a ciegas te genera errores. Por ejemplo, tenemos denunciado, ya hoy lo sabemos, un aprovechamiento forestal que hicieron matarraza. Ya no son tan comunes, pero pues tiene su permiso, se denunció y al final esa denuncia pues, se archiva, ¿no? Son de las primeras que se empezaron a surgir y digamos que la cooperación se fue dando a raíz de que se empezó a gestionar la cooperación, pero también a partir de que se empezó a hacer una carga de trabajo importante para las autoridades. Entonces, tenemos actualmente, digo, aquí por eso tengo la computadora para tener los datos, 330 denuncias ante la Profepa
y 381 denuncias ante la Fiscalía Ambiental del Estado. Se acaba de anunciar hace poquito un número de 1000 predios. Entonces ahí parece que hay una disonancia, pero también es porque, por ejemplo, la Profepa nos dijo, ¿sabes qué? Yo necesito, a partir de que empezó a haber un poco más de cooperación, no me hagas una denuncia por predio, sino en un ejido dime cuántos predios hay que estén y en una sola denuncia mándame todos esos predios, ¿no? Entonces quizá por eso un poquito la disonancia de dato, pero al final, si hablamos a nivel predio, la Profepa ahorita le hemos mandado más, ¿no? Por ejemplo, mandamos, parece que 41 predios del ejido de Madero, por ejemplo, en particular, en una sola denuncia. Y así hay más casos, ¿no? Eh, y de ahí, yo creo que una de las cosas importantes es, ¿qué ha pasado, no? Esa es la pregunta que todo el mundo tenemos, porque de repente se pudiera medir en términos de éxito del sistema de guardián forestal, qué pasó con eso, ¿no? Entonces digo, pues desafortunadamente no llegamos hasta allá. Eh, no tenemos nosotros respuesta de ninguna de las dos autoridades. De la fiscalía lo que llegamos a recibir es se hizo investigación, se cateó y se inmovilizó el periodo. Después, ¿qué pasó? No sabemos, ¿no? Entonces, digo, ahorita afortunadamente hay un nuevo equipo en la fiscalía, de chavas que traen un chip bien distinto, va a haber un nivel de cooperación bastante bueno, pero en Profepa igual no sabemos, ¿no? Entonces, ahorita, digamos que en este aspecto, Guardián Forestal, pues es un termómetro, ¿no? Para la fiebre, pero no es el paracetamol. Al principio, lo que se planteó es que se generan las denuncias de forma automática y que se enviaran a las dependencias correspondientes, ¿no? Pero tuvimos que hacer una priorización en función de criterios, tanto tipo de vegetación, nivel de daño, zona en la que se realizó el impacto. ¿Por qué? Porque a lo mejor si es dentro de una ANP estatal, pues a lo mejor hay que mandársela a la PROAM, ¿no? Si es dentro del pico de Tancítaro, que es federal, pues a la FGR. Eh, y si hubiésemos mandado todas las denuncias a partir de un hectárea de pérdida detectada, tendríamos 2, 3, 5 mil denuncias, ¿no? Lo cual, hoy con estas denuncias, pues tenemos abarrotadas las dependencias, ¿no? Y yo creo que es una muy buena oportunidad también para que las dependencias vean qué tienen que hacer, ¿no? Siempre, y les hemos dicho, esta es una probada, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace el sistema? Digo, igual ahorita más adelante entraremos un poquito más en materia, pero lo que hace es detectar dónde hay una pérdida de cobertura. Entonces, semanalmente va haciendo un análisis de pixel pixel. Entonces, si detecta un pixel, si detectas un pixel, puede ser que se murió el árbol, puede ser un falso, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero no vamos a denunciar un pixel, ¿no? Y la intención de Guardián Forestal no es medir exactamente el área perdida, sino evaluar dónde hubo una pérdida lo suficientemente grande como para generar una denuncia. Una vez que, que un polígono empieza a aglomerar una cantidad de píxeles importantes, el sistema dice, ok, este ya cumplió el criterio de superficie, está en esta área, y si está en un ejido, por ejemplo, se canaliza directamente y se hace una redacción a la Profepa. Si está en un área de pequeña propiedad, se manda a la fiscalía y se genera un PDF de forma automática que se les envía a las autoridades. Por procedimiento, igual nos pidieron que las imprimamos y que se las llevemos. Entonces, pues generamos la última vez que llevamos denuncias a la Profepa, eran, porque se lleva copia y demás, eran como 5000 páginas, ¿no? Entonces, pues es un proceso irónicamente todavía muy burocrático en ese aspecto. Pues mira, el tema de decir de la reducción de la pérdida de cobertura es un tema completamente multifactorial. O sea, es muy osado decir que depende de un solo factor, ¿no? O sea, puede haber múltiples factores. Nosotros lo que tenemos es evidencia técnica de que, por ejemplo, en Tacámbaro la pérdida de cobertura ha venido reduciendo. Normalmente las curvas son crecientes, pero, por ejemplo, igual aquí vale la pena que a lo mejor lo mostremos. En Tacámbaro tenemos datos que se ha ido disminuyendo. ¿Qué cosas han pasado en Tacámbaro? Tenemos muchas huertas que están bloqueadas, tenemos una buena cantidad de denuncias, pero también es posible que haya coincidido el periodo de sequía y que quizás las huertas no hayan decidido expandirse. O sea, hay muchos factores, pero mientras en otros lugares donde no tenemos tantas denuncias, debería de comportarse igual, ¿no? Entonces, si hay una pequeña diferencia. Aquí, por ejemplo, podemos ver, esta gráfica es de Tacámbaro, ¿no? Entonces, digamos, 2021 tenemos detectadas
digo, hay distintos, tenemos 222 por cambio de cobertura, 273 después, luego 231 y luego 138 hectáreas, ¿no? Y una de las cosas que ya hemos hecho es ver por qué son, ¿no? O sea, ya tenemos cuáles son de saneamientos, cuáles son de aprovechamientos, cuáles son por incendios, cuáles son de algún motivo que no está documentado en esas clases, y pues habría que ver el motivo, ¿no? Entonces, en varios municipios tenemos esta curva que se aplana, en otros no, en otros es creciente, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho como análisis, pero es un análisis, te digo, no como decir el guardián forestal, hay una coincidencia de huertas bloqueadas y depresión. Otros casos también interesantes es que, por ejemplo, hay alguna, las comunidades nos lo han dicho, me parece que en Zacán, no recuerdo muy bien, o en Atapan, si hay una huerta que se está vendiendo, de 1 hectárea más o menos, y si normalmente una huerta productiva en un buen precio se va muy rápido, no duran en el mercado. Pero como alrededor en las comunidades hay muchas huertas bloqueadas y se hizo un furor por lo del guardián y el gobierno y demás, esa huerta sigue sin venderse. O sea, entonces sí hay ciertos efectos donde la gente dice, incluso consulta, ¿no? Hay gente que va con un empaque, dice, oye, quiero comprar esta huerta. ¿Qué color está? ¿Está en rojo? Ni me voy a meter, ¿no? Entonces, te digo, si creemos que es multifactorial, tenemos datos de nuestras mediciones que pueden decir que se redujeron, pero valdría la pena revisarlo con otras mediciones. Uno de los éxitos yo creo que importantes es la generación de evidencia. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos medir el éxito en función del resultado de la denuncia. O sea, eso lo tendrá que medir la Profepa, ¿no? O lo tendrá que medir la Fiscalía, porque al final ni le integramos la denuncia, ni hacemos la investigación, ni mucho menos, ¿no? Eh, entonces yo creo que uno de los éxitos es que pues, bueno, somos el Estado a nivel nacional con más denuncias ambientales. Eh, tenemos una de las cosas que pues, por la buena, por la mala o por la necesidad, se implementó un sistema para compartir información entre las dependencias, donde por ejemplo, si llega hoy una denuncia a la Fiscalía y hacemos un cuadro de coordenadas que integran el polígono de 2 páginas, ¿no? Entonces eso se lo tienen que mandar a la Semarnat mediante un oficio para preguntarle si tiene permiso de aprovechamiento, si tiene permiso de resina, si cambio de uso de suelo. La Semarnat lo recibe mediante oficio, tiene que capturar todos esos datos de forma manual, tiene que integrar el polígono, tiene que ver si sí le salió el polígono y después tiene que pedirlo en distintos sistemas de dependencias de Semarnat para ver si... Entonces el proceso de investigación puede tardar hasta 9 meses para que un juez diga, vayan a revisar esa huerta, porque ya todo el mundo dijo que no había problema. Lo mismo con la Comisión Forestal. Entonces, algo de lo que hicimos fue decirle, a ver, Semarnat, la Fiscalía te va a enviar esta denuncia, este es el número de folio, tú vas a recibir efectivamente el oficio, porque ese es el procedimiento que marca la ley, pero tú ya en el Guardián Forestal puedes descargar el polígono, puedes ver las imágenes, puedes hacer una comprobación. Entonces, son cosas bien simples, la verdad, que pudiera parecer casi lógicas, pero eso nos ha ahorrado una cantidad de tiempo y cooperación entre las instituciones. Entonces, hoy te puedo decir que Semarnat, pues, cuando tardaba 2, 3, 4, 5, 6 meses en dar respuesta, ahorita las respuestas las está dando mucho más rápido. Pero yo creo que uno de los éxitos también importantes es esto del tema de la constitución, porque nos hemos dado cuenta, y esos son como parte de los aprendizajes, ¿no? Al final del día, cómo funciona este mecanismo de blanqueo de predios, ¿no? Eh, donde, digamos que directa o indirectamente, si yo tengo un predio, y vamos a pensar que me robaron la madera, mejor de los casos, ¿no? Me robaron la madera, no tengo madera, quizá hago una denuncia, quizá no denuncio, y vendo ese predio, porque pues, no tiene madera, entonces yo vendo un predio limpio, ¿no? Entonces lo compra Juanito. Juanito dice, bueno, tengo un predio que está limpio, pues voy a poner una huerta de aguacate, ¿no? Juanito pone una huerta de aguacate, en 1 o 2 años se la vende a Pedrito, y Pedrito es el nuevo dueño de esa huerta de aguacate, pero él ni deforestó, ni hizo cambio de su suelo, tiene una huerta, él compró una huerta. Cuando al final le llega la denuncia a él y que los procesos y lo que sea, el juez dice, Pedrito no hizo un cambio de su suelo. Entonces, de lo que tú no estás acreditando el hecho y el dueño, él, aquí está la escritura, aquí vemos en el tiempo, y él no compró. Se cae todo el procedimiento.
Entonces, y en el mejor de los casos hasta ahí llega, ¿no? Idealmente, pero él dice, bueno, pues yo soy una víctima. No se le obliga a él a buscar el dueño, no se le obliga a él a pedir que pues compró un fraude. Entonces, y hasta ahí se acabó. Se da un absolutorio y tal, ¿no? Entonces, eso pues hace que ni sirva la denuncia, ni sirva el mecanismo. Quizás hasta es un fallo, por así decirlo, en el sistema, donde también hay que decirlo. Hay muchas personas que lo hacen de forma intencional, pero también hay muchas personas que pues, es un empresario que compró una huerta de aguacate, que él quería ser aguacatero, que ni por aquí le pasa de dónde venía ese problema, ¿no? Al final compró un problema y ahora sí que se sacó la rifa del tigre, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con este tema en la Constitución? Es de que se pida una opinión de cumplimiento ambiental y se anexe en el traslado de dominio, cualquier traslado de dominio. Entonces, yo cuando voy a vender un predio, pido la opinión de cumplimiento ambiental, se hace el polígono y te dice, este predio tiene esta vocación y tuvo deforestación en esta fecha. Entonces, el nuevo dueño sí se va a poder vender, pero el nuevo dueño ya sabe que está comprando. Entonces, si en algún punto hubiese un procedimiento, ya no es ajeno. Entonces, eso nos va a impedir pues, llevar la justicia. Pero otra vez, si no tenemos los datos suficientes, si no tenemos el mecanismo, si no tenemos la política, si no lo ponemos en la ley, pues vamos a seguir igual, ¿no? Digo, yo creo que todos se tendrían que haber puesto en la ley, ¿no? Porque la gran mayoría de productores de aguacate con los que se ha tenido alguna conversación dicen, yo compré la huerta hace 3 años y aquí está mi escritura. Y a lo mejor la deforestación fue hace 4 o hace 5, ¿no? Entonces ahí es donde dices, ¿qué más haces? ¿No? Y es donde, desde la defensa del territorio, pues queda de ver, ¿no? O sea, porque tú, al final, pues eso ni se hace público, ¿no? Tú dices, pues no hicieron nada, ¿no? Y ahí está la huerta y no pasó y hay impunidad, entonces si no quieren, pero no se entiende un poquito, pues cómo está la maraña, pero hasta que entiendes la maraña dices, bueno, entonces, ¿esto cómo lo arreglamos, cómo lo jalamos, qué tenemos que cambiar de ley? Pero aquí vienen las cosas importantes que comentábamos previo, es que el Estado está siendo muy innovador. Porque otra vez, sin competencia, le está entrando a resolver un problema que está en el territorio y dice, pues, ¿cómo ponemos un candado, aunque sea, ¿no? Para que la autoridad, pues, al final sí pueda proceder. Al principio, otra vez se hizo para nosotros lo más lógico era generar denuncias regionales. ¿A qué voy con esto? De que si, por ejemplo, en Tingambato vemos que hay quizá no muchas alertas tan grandes, pero hay una gran cantidad de alertas que al final te suman 200 hectáreas, pues entonces hay que ir a todas esas y revisarlas, ¿no? Entonces a lo mejor te avientas 2 semanas, 15 días resolviendo todo ese proceso y después te vas a otro lugar, ¿no? Pero el criterio solicitado fue las más grandes. Las más grandes hace que tengas una en Aquila, una en Cualcomán, una en Hidalgo, una en Cotija, y pues tu capacidad operativa se ve mermada, ¿no? O sea, pierdes todo el día en los traslados, llegas, vas a la que fuiste y a lo mejor a 100 metros hay otra, pues tú más ibas a esa, ¿no? Entonces, ahorita por ejemplo, esto que estamos haciendo con Profepa de mandar las denuncias de todo un ejido en una sola denuncia, uno, reduce el acto administrativo porque si no tienen que hacer un acto administrativo por cada uno, entonces se reduce un poquito eso, y dos, pues hace un poquito más eficiente, ¿no? Con la fiscalía lo que estamos haciendo es, eh, digo, hay ahorita un enfoque importante van a empezar a generar un esquema de datos abiertos y demás. Lo que vamos a ver es primero todas las denuncias que se hayan generado de cualquier índole. Vamos a revisar si una que ya está detectada por el guardián, si ya se denunció y esa denuncia qué pasó. Y si lo que pasó no está bien, pues tendremos que reabrir, ¿no? Pero pues, va a ser así, vamos a partir, o sea, casi de un alto, revisar y sobre eso empezar a hacer ejecuciones pues, un poquito más inteligentes, ¿no? Pero pues partiendo de una excelente voluntad, pues, y ganas de trabajar en ese aspecto. Cuando dices vamos, es que ustedes van a participar con la fiscalía. Sí, 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 sí. Ahorita hay una voluntad directamente con la nueva fiscal y con el equipo que tiene, con Nuria, por ejemplo. Y es gente que conoce el problema desde territorio, que han estado luchando desde su trinchera y que lo que pues, buscamos es pues, cómo vamos a solucionarlo ahora desde el lado pues, institucional, cómo con los recursos disponibles se va a atender, porque también a eso hay que decirlo, ¿no?
Profepa tiene muy pocos recursos, la Fiscalía tiene muy pocos recursos, y de repente dentro de la magnitud de los problemas que pueden visualizarse de un estado o un país, de repente el medio ambiente como que dices, bueno, eso después, ¿no? Pero en estados como Michoacán es crítico este tema, ¿no? Porque una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Entonces, sí estamos buscando cómo fortalecer capacidades, pero sobre todo que si tienes 10 pesos, como te rindan un montón esos 10 pesos operativamente, ¿no? Y que no andes del tingo al tango. Sí, pues mira, nos pasó con un par de comunidades, la verdad es de que pues nosotros también tenemos una capacidad operativa limitada y un poco de recursos también limitados. Este año vamos a destinar algo de recursos a ir a territorio, a comunidades. Eso nos funcionó mucho porque la gente otra vez lo ve de repente lejano, ¿no? Dice, oye, que el guardián forestal ya va a resolver esto, pero pues al final dice, pues yo sigo viendo el bosque pelado, ¿no? Quizá no sabe que esa huerta ya está bloqueada, ¿no? Pero entonces esta sensación de no sé y no le entiendo, eh, y no le entiendo porque no se explica, ¿no? O sea, no porque una falta de capacidad de la persona de entenderlo. Entonces, con un par de comunidades lo que hicimos fue, a ver, mira, nosotros tenemos detectada esta superficie de bosque en su comunidad, en su ejido. Ellos hicieron su propio estudio, su propio análisis, fallamos como por 80 hectáreas, ¿no? O sea, fallamos unos con otros porque nosotros le decíamos, es que en este pedazo no hay árboles, o sea, lo consideraron en el polígono, pero aquí no hay árboles, ¿no? Y la comunidad dijo, se ve muy bien. Entonces, una de las cosas en las prácticas, yo creo, con las cuales puedes romper la incertidumbre, pues es con los datos, ¿no? Y con la transparencia, es decir, el guardián forestal dice que tenemos 1150 hectáreas de bosque y nuestro estudio dijo 1200 y al final esas 50 están perdidas aquí, se ve bien, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cómo le vamos a hacer para aumentar bosque? ¿Cómo le vamos a hacer para que ya no haya más huertas? ¿Cómo le vamos a hacer para...? Y empiezas una agenda de trabajo, pero eso involucra ir a asambleas con la comunidad, o sea, es todo un proceso de gobernanza incluso de la misma comunidad, ¿no? O sea, nos tocó, por ejemplo, participar en Tingambato, estuvimos en 6 o 10 asambleas de la comunidad donde estaban decidiendo si cómo se usaba, si de qué forma. Hay otras comunidades donde, por ejemplo, dicen aquí todas las huertas ya van a tener que ser pago por servicios ambientales. Si alguien deforesta una parte, aunque no sea de su huerta, se le va a bloquear su huerta, es una decisión comunitaria. Entonces, pero te digo, o sea, son puros dominguitos, ¿no? De repente manejar 2 horas de carretera, aventar todo el domingo y regresarte. Entonces, estamos limitados, va a haber una persona que se va a encargar de ir a hacer pues, capacitaciones y demás para que permee más. Y lo otro, ¿no? Es, ¿vale la pena estar haciendo denuncias? O mejor hacemos algo un poquito más inteligente y organizamos. Porque si no, la gente o no denuncia, o denuncia y se queda frustrado porque no hizo nada la autoridad, ¿no? Porque la autoridad dice, es que no me dijiste cuándo pasó. Y ya por eso no vuelven a regresar a Morelia y dicen, pues ya no voy a hacer nada, ¿no? Entonces queremos agilizar un poquito esa parte. En este mecanismo del plan de trabajo de Estados Unidos con Canadá, se tiene que definir cuáles son los polígonos que están exportando aguacate. Entonces, ese polígono tiene que estar registrado, tiene que estar certificado en algunos temas ahí de inocuidad y demás, y cumplir con un plan de trabajo. Entonces, hay una diferencia entre una huerta de aguacate, es posible que tú veas una huerta de aguacate de 10 hectáreas, pero es posible que haya 10 dueños, ¿no? Entonces, no siempre la huerta es equivalente a un dueño. Nosotros obtuvimos, eso lo hicimos ahí con el equipo de Climate Ride International, y se obtuvieron mediante ahí un tema, algunos de los polígonos de Senacica que estaban registrados de huertas de exportación, Michoacán y Jalisco. Y estos polígonos, digo, ojalá hubiera sido un shape ordenado y bonito, eran 80 o 120 carpetas chile mole y pozole, ¿no? Entonces, había polígonos sin cerrar, había polígonos que no tenían sentido, había que en una huerta había 10 empalmados. Hubo un trabajo complejo para estar revisando ese tema, ¿no? Y eso, digo, aquí igual, no sé si vale la pena, se alcanza a ver. Voy a quitar aquí las alertas. Más o menos nos da estas huertas de aquí, que son todo lo que se ve aquí en azul.
es toda esta región, acá en esta zona de Jalisco y esta zona de Jalisco. Son los huertos que están ahorita registrados para exportación. Pero hay una dinámica muy constante en este aspecto, donde, por ejemplo, ahorita digo que voy a hacer un pequeño zoom para hacer un ejemplo. Un huerto se puede ver así, así como este que tenemos aquí, o así como estos. Y aquí hay, pues estas subdivisiones son distintos propietarios. Tiene distintos fines que hay estas subdivisiones, pero cada uno de estos, imagínate que aquí hay una denuncia porque detectamos deforestación, ¿no? Es una huerta muy vieja. Al final esto se convierte en 10 procedimientos, porque pues este huerto este es del hijo, del papá, de la mamá, o de completamente distintos dueños, es una cooperativa. Entonces, y este huerto, mañana si lo dividen en dos, ya nace un huerto nuevo. Tiene una vida técnica nueva completamente. Entonces, nosotros actualizamos diariamente 100, 150 huertas. O sea, estamos, cuando un productor se registra, o sea, no se registra el productor, cuando un productor va con un empaque y el empaque dice, oye, yo, quiero comprar, hace la revisión del huerto y si el huerto está en amarillo, significa que nosotros no lo tenemos registrado. No le podemos dar una opinión al empaque de un dictamen de esa huerta. Si el empaque dice, yo no te voy a comprar, porque si tienes deforestación y el día de mañana otra persona te registra, así que me voy a comer yo el strike, ¿no? Entonces, el productor dice, oye, esta es mi huerta, aquí está, se registra, vemos la documentación, registramos el proyecto. Entonces estamos actualizando constantemente. Partimos de una base de 49,000 polígonos y ahorita tenemos como 54, 55,000 polígonos registrados. Hemos registrado un montón de polígonos. Y hay un dato también técnico importante. Esto es para exportación a Estados Unidos. Puede haber huertas que estén exportando a Canadá, no necesitan esto. Si estás exportando a Europa, si estás exportando a Asia o a Sudamérica, no necesitas esto. Ahora, el compromiso que han hecho los empaques es el 100% de la fruta que ingresa al empaque se revisa, ya sea para mercado nacional, ya sea para Europa. Entonces, si tú vas a mandar para Europa, tú no estás obligado a tener este polígono y a tener esto, pero el empaque dice, yo sin esto, yo no te puedo comprar. Entonces, Un candado. y cuando antes a lo mejor al productor no se lo podías exigir, pues ahora pues, Ahora, a partir de eso, lo exige. y entonces lo que hace Guardián Forestal con el tema de la certificación, y que digo, ahorita seguro llegaremos, en sí es un mecanismo de diligencias abierto para los empaques, para los clientes finales. Entonces, ahí es donde el empaque, pues o sea, el productor no dice, yo estoy certificado, no. Estamos constantemente revisando y es importante también mencionarlo. Cada que se va a generar una cosecha, un corte de una huerta, se hace la revisión en el sistema. ¿Por qué? Como sabes, para el tema de la certificación, el criterio es no deforestación a partir de enero de 2018, y quizá me estoy adelantando, y no, que no se hayan establecido en un predio incendiado a partir de enero de 2012, y importante que no tenga una denuncia ambiental vigente. Entonces, esta no es una certificación ni obligatoria, ni de un carácter legal en el sentido de que está legal o no la huerta. Uno, nosotros no podemos determinar la legalidad de la huerta, ¿no? No somos una autoridad competente, ni el mecanismo, ni nada, ¿no? Simplemente vemos si esta huerta no supera el criterio técnico, entonces le decimos al empaque, esta no lo superó. Si tú le quieres comprar, cómpralo, ¿no? Pero pues eso sería una falla, ¿no? ¿Qué pasa que una huerta que tiene 20 años, 30 años, 50 años, ¿no? Se está robando el agua? Si tiene una denuncia, se bloquea. ¿Qué pasa de una huerta que se deforestó en 2010? Si alguien denuncia esa huerta y Profepa nos dice es procedente y sí, esa huerta se bloquea. Entonces no está cerrado a que si ya lo superaste, ya lo hiciste. No, no sé si me explico. Entonces, ¿hay relación entre el guardián forestal y la certificación? O sea, en sí, guardián, ahora sí que no todo lo que usa guardián forestal es guardián forestal. La certificación usa el guardián forestal para los datos, para la transparencia, para todo el mecanismo, la operación, pero la certificación es la certificación, ¿no? Guardián forestal, pues es el guardián forestal. Entonces, la certificación prácticamente está basado en todos los datos del guardián forestal. Entonces, ahí, ¿por qué es importante? Porque un productor, un empaque puede hoy cortarle una huerta
y le va a cortar, y ha sucedido, y le va a cortar el martes otra vez, pero resulta que hoy en la noche la actualizamos porque resulta que tiene una denuncia. El corte de hoy pues está bien porque estaba en verde, pero para tu siguiente corte vuelves a revisar y ya está en rojo. Entonces no es un certificado, tú ya le hiciste una vigilancia constante de cómo están, ¿no? Porque también hay huertas que están establecidas en predios con árboles, y si tú hoy estás en verde porque no has cortado árboles después del criterio, está bien. Pero si cortas, si te ampliaste poquito, H, ¿no? Entonces, ahí está, es una de las cosas interesantes, ¿no? Que es un mecanismo de diligencia vivo y que también depende mucho de qué tan actualizados tenemos los datos, por eso hay que estar actualizando. Sí, también de la voluntad finalmente de los empacadores y exportadores, ¿no? Mira, yo una de las cosas que cuestiono y que justo lo comentaron en la rueda de prensa de hace unos días, estas 2.000, que son casi 3.000 huertas, 2.800, 1.900 entre Michoacán y Jalisco, no son solo de Michoacán, que están bloqueadas, y ahí es una de las cosas interesantes, ¿no? Hay huertas de Jalisco que están bloqueadas para la exportación. Entonces ahí es donde queda, o sea, digamos que el éxito ha sido tal que el mercado ha sido quien ha impuesto un poquito este tema, ¿no? Entonces no es que el mercado se regule solo, ni mucho menos, ¿no? Pero tiene más poder, o ha tenido más poder y más resultado, que el mercado diga, esta no la voy a comprar porque tiene un problema, y hay un sistema que ya me lo dijo, a simplemente, pues no sé nada, y como no sé nada, pues sigo comprando, ¿no? Esta voluntad, pues también depende de exigencias, ¿no? O sea, hay un trabajo de cientos de horas de organizaciones en Estados Unidos con las que trabajamos, de exigencia por la parte de responsabilidad que le toca a los empaques, ¿no? Y a las tiendas. Recientemente Costco anunció públicamente que va a hacer una revisión de esto. Y una de las cosas que platicábamos con el equipo de sostenibilidad de Costco es, si no generamos mecanismos que puedan fortalecer nuestra cadena de suministro, nos vamos a quedar sin nuestra cadena de suministro. Entonces, hay una disposición de participar, pero también tienen que tener mecanismos verificables. Entonces, por ejemplo, Costco, una de las cosas que planteaba, y algunas otras tiendas, dice, yo en sí en una certificación, de repente, si tú pagas por una certificación, te la van a dar, ¿no? La mayoría de las veces. Pero uno, para los empaques es gratuita la certificación. Entonces no hay un riesgo moral que nos mantenga el de, híjole, no quiero que la pierdas, si la pierdo, la perdió. Dos, Costco al final puede revisar en cualquier momento el estado de cualquiera de las huertas. No es simplemente que, este empaque ya está certificado, ya le voy a querer todo. No, no, no. Ellos nos pidieron, ok, está el certificado, ¿cuál va a ser nuestro mecanismo de verificación? ¿Cuál es nuestro rol? Entonces, pues al final ellos, cada que les llega un embarque, revisan las huertas, se pueden meter al detalle de la huerta, a las imágenes. Entonces ahí tiene muchísimo más peso, y perdón que lo diga, hemos hecho más con esto que yo no sé cuántas huertas haya quitado la autoridad con el mecanismo que tienen. No, no sé si cero, no sé si una, la verdad no sé cuántas, pero se ha logrado más en un año, con lo crítica que pueda haber, que en 20, 25 años de trabajo, ¿no? Mira, yo creo que uno de los retos es que en sí, pues la evidencia o el reportar las cosas no resuelve la falla institucional, ¿no? O sea, al principio creíamos que faltaban denuncias, ¿no? Creíamos que no es eso, ¿no? Entonces hemos ido desenmarañando un poquito, como te decía, y tratando de ver cómo nos metemos en el proceso para hacerlo más eficiente. De los retos que yo veo es, tenemos que generar mayor cercanía con defensores territoriales. ¿Por qué? Porque ellos son los que identifican que una huerta se está portando mal, ¿no? Ellos son los que nos pudieran denunciar que una huerta se está robando el agua, que una huerta está afectando el territorio. Entonces, si bien en el sentido jurídico legal, quizá en toda una zona las huertas estarían mal, pero quizá hay dos que se están portando demasiado mal, ¿no? Entonces, y quizá jamás las van a denunciar si no les damos un mecanismo de denuncia y si no hacemos ese acercamiento donde se genere confianza para hacerlo, ¿no? Eso es un reto importante, porque esto al final lo que busca es, pues, empoderar a los defensores sin arriesgarlos. Así como no tenemos que ir a verificar a campo algo que se ve, tampoco tendrían ellos que pelearse con esto. Y también eso
cabe mencionarlo, es algo que nos han pedido muchos productores de aguacate, ¿eh? Dice, a ver, pues yo estoy dentro de lo que cabe o completamente dentro del marco de la ley. Yo estoy bien, tengo mi permiso, tengo mi pozo, tengo ta. Pero este cuate taló la mitad del cerro, es el que salió en 1000 documentales, se está robando el agua de no sé dónde y vende al mismo precio que yo. Y genera más oferta que me reduce mi precio, ¿no? Entonces, también hay un grupo de productores que dice, oye, pues sí necesitamos reglas parejas, ¿no? Eh, y en ese sentido, uno de los retos que hemos tenido es pues, ir a platicar con los productores también y que comprendan cuál es esto. Y muchas veces con varios grupos de productores dicen, oye, pues no está mal, y está bien que tengamos reglas, y está bien que sí esto y que sea transparente. Porque mucho de lo que dicen es que seguro van a ir contra los pequeñitos y en las huertas del exgobernador, fulano, y ese no. Y la verdad es de que no, ni siquiera sabemos cuáles son de quién, ¿no? Eh, yo creo que el principal obstáculo que hemos visto no ha sido técnico, sino institucional, como te decía. Creo que con esta reforma constitucional, digo, va a haber, pues, se va a poner un ejemplo, digo, pues, habrá cómo le hacemos, ¿no? En dos, tres detalles, pero se va a poner pues un ejemplo de cómo ahora hay un requisito nuevo y el otro de los retos que yo veo es, que digo, que se ha ido, digamos que resolviendo, no solo, pero por ejemplo, lo que nos decían del tema del lavado del aguacate. Yo tengo una huerta y a un lado me amplié, deforesté, pero la que exporta es esta, ¿no? Entonces, pues a lo mejor meto fruta. ¿Cómo le haces para resolver eso, no? Y eso tiene ámbito por tema de inocuidad, que las autoridades que les corresponde estarán haciendo lo propio, pero pues a nosotros también, pues no te sirve que sí una esté bien y que la ampliación esté mal, ¿no? Entonces estamos haciendo mediciones que nos van a permitir pronto decir, esta huerta ya llegó a su tope, ya no puede producir más, ¿no? Eh, entonces, se reconoce el problema, también más o menos tenemos calculado cuánto puede ser, tampoco es que sea un 50%, o sea, la verdad es de que es marginal. Y otro de los retos es el procesamiento del aguacate, que es cuando se transforma en aceite y cuando se transforma en guacamole, se pierde, ¿no? Entonces ahorita, y ahí es donde un poquito Costco, por ejemplo, nos está pues, ayudando, donde Costco nos dice, pues va a entrar aguacate crudo, por así decirlo, va a entrar guacamole y va a entrar aceite. Y ya les mandó a todos sus proveedores, tienen que tener esa certificación. Y a todos nos contactaron de cómo le vamos a hacer, ¿no? Ha tenido más peso eso que algo legal institucional, ¿no? Entonces yo creo que, y otra de las cosas que también Costco plantea es, no solo es el que llega a Estados Unidos, es el que se vende en México y es el que se vende en Canadá. Entonces, si hay huertas en Veracruz que estén vendiéndole aguacate al Costco de Veracruz, pues esas las tendremos que revisar también, se tendrá que certificar. Una de las cosas, y la discutíamos en algún momento, ¿no? Porque pues, hay muchos productores que están muy enojados, hay empaques que tampoco les ha gustado y no han querido participar, y se cuestiona mucho, y lo he leído en varios lugares, ¿no? Sobre el greenwashing. Y en sí, digo, normalmente en el greenwashing los washados están bien contentos, ¿no? Y acá los washados no están tan contentos. O sea, la verdad es de que también están un poquito molestos, ¿no? Y en este aspecto, a mí me genera más preocupación el criterio de lo que se puede interpretar como legal y como no legal, ¿no? Te decía, si tú hoy deforestaste y vas por una huerta y la quieres. Y al final, por fallas en el proceso, por fallas en las pruebas, por mil, no le voy a echar la culpa al juez, ¿no? El juez dice, Gil no está absuelto de este delito. Entonces, ¿eso hace que la huerta sea legal? ¿O que tú ya no tienes el problema? ¿No? Es más frágil eso que decir, pues sí, Gil, pero tú deforestaste, aunque el juez diga, está bien, pero pues los empaques, esto es lo que están, no te van a comprar.
y listo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que habrá que pues, ponderar, ¿no? O sea, eh, cuál termina siendo más importante. Tenemos, te comentaba algunos ejemplos, tenemos documentos donde dicen, este delito ya prescribió, pues ya no lo vamos a perseguir. Está bien, ¿no? Pero pues ahí está la deforestación y, oye, que este ya plantó 50 arbolitos. Está bien, ¿no? Ahí está la deforestación, ahí siguen. Y nosotros al impacto le tenemos que informar del estado de esa huerta porque su cliente se lo va a revisar, ¿no? Entonces no es para decir, ay, oigan, entonces a mí me parece un poquito más greenwashing que te saltes el tema institucional y que legalmente ya el gobierno te diga que estás bien, a que no superes un criterio técnico que es un poquito más demostrable y auditable, ¿no? Sí, ¿no? O sea, al final nosotros estamos viendo el estado de la huerta del predio. Yo no soy quien para decir que lo hizo María, ¿no? Y si a la María le llevó la denuncia, ella le está afrontando y resulta que le generan, pues, que queda absuelta, pues sí, efectivamente, pues, le tocaba estar absuelta porque a lo mejor se integró mal y la estaban persiguiendo por María, ¿no? Tendrá la autoridad que ir a buscar a quien sea, pero ahorita la huerta queda bloqueada, ¿no? Entonces el dueño dice, ¿cómo lo resuelvo? Entonces en ese cómo lo resuelvo, ya hay una voluntad de empezar a resolver, porque en el tema de una denuncia y un procedimiento jurídico, judicial y que se van a un juicio, es una defensa, ¿no? Entre tú me acusas y yo no me dejo. Y acá es como de, está bloqueada la huerta y el productor dice, ok, ¿qué tengo que hacer para que se desbloquee? ¿No? O sea, ¿qué tendría que hacer? En algunos casos hay algunos productores que pues, hicieron una ampliación, pues sabes que esa es la que tiene el problema. ¿Qué pasa? Y ese era uno de los riesgos que teníamos. Imagínate que esta huerta, que está aquí, tiene la alerta de deforestación aquí. Y por ese pedacito no puede exportar todo. Pues, ¿qué iba a hacer? Pues la divido y esta se exporta y esta ya la dejo la huerta y lo vendo en el mercado nacional. Si tú tienes esa huerta, la puedes dividir ante la autoridad, pero para nosotros es una subdivisión de una grandota, no se puede dividir. Hasta que no se arregle el problema de esta huerta, no se puede dividir, ¿no? Y ahí es donde muchísima gente, ¿no? Muchísima gente me dice, es que yo no lo deforesté, es que esa huerta tiene 15 años. ¿No? Y sí, hay veces que la huerta tiene 15 años, pero la mitad, otro pedacito lo fueron ampliando. Entonces, hasta que se les dice, mira, varios análisis hemos hecho, tenían estos 32 árboles en esta zona, en esta fecha, en esta fecha, en esta fecha, se fueron quitando en esta fecha, y ahí está la evidencia. Y esa evidencia es una evidencia que incluso es algo que queremos incorporar en la fiscalía, un peritaje geoespacial, a nivel peritaje y que esté oficial. ¿Por qué? Porque ahí también había es decir, una falla. Tú ibas a campo y decías, no, es que la deforestación pasó en la denuncia el 17 de noviembre de 2017. ¿No? Y el dueño, mediante un dictamen, te acredita que la huerta de los árboles de aguacate tienen 10 años. Entonces, pues el juez dice, a ver, pues lo que me estás diciendo tú no es cierto, porque ve la huerta, los árboles tienen 10 años. Pues sí, ¿qué tal que plantaste los árboles grandes? ¿Qué tal que los plantaste y estaban creciendo y después, o sea, se pierde, se desvirtúa y otra vez, caso perdido y ya se archivó y se acabó. Acá no es, mira, ¿sabes qué? El 12 de enero había este árbol y el 17 de enero ya no estaba. Y aquí está esta fecha, aquí está esta fecha, y pues ahora sí que y replícalo tú y revísalo. Entonces, por ejemplo, ahí hay una de las cosas que me decía alguien, ¿no? Cualquiera que sepa usar Google Earth lo puede hacer. Y pues sí, en el sentido práctico sí, pero al momento de acreditar la prueba, pues necesitas cadena de custodia de la evidencia, hay todo un procedimiento un poquito más. Y que aún así te digo, entonces este tema como de las denuncias, pues las seguimos reportando, pero ahorita irónicamente puede haber huertas que tengan deforestación que no tienen ninguna denuncia, pero pues ya no pasa. O sea, ya ni nos aventamos la bronca legal, ¿no? O sea, no pasa y es más fácil que el productor pues busque cómo resolver el problema. El gobierno federal tiene que responder, pues son sus competencias, ¿no? Entonces, el gobierno federal está diseñando un mecanismo con el cual se supone que va a poder hacer como que de aquí para acá sí, de aquí para acá no. Entonces, y está en ese proceso. Al final, la autoridad responsable es la Semarnat. Entonces, el motivo de la reunión es uno, para que conocieran el avance de esto. O sea,
90% de la exportación a Estados Unidos, pero un volumen también importante de exportación a otros lugares, ya lo están usando, ya lo están pidiendo, o sea, ya hay un mecanismo que funciona, ¿no? Pero por otro lado tiene que haber un mecanismo oficial, ¿no? Entonces lo que planteamos es, no puede la Semarnat en un momento dado, sería muy malo, decir esta huerta sí pasa y nosotros decir que no pasa, ¿no? O al revés. Digo, si pasa ni modo, ¿no? Pues pasará y lo tendremos que reportar, ¿no? Pero idealmente no. Entonces una de las cosas por las cuales nos reunimos fue decir, oye, ya tenemos todo este trabajo hecho, ahora hay que ver pues, cómo homologamos, cómo sacamos algo, pero al final la responsabilidad ante el TEMEC es del gobierno de México y la solución oficial que se dé la dará la Semarnat. Esperemos que sea muy buena, yo la verdad espero que sea una solución muy buena. Y si no, pues ahí estará este sistema para que aunque la Semarnat diga que pasas, pues acá el mercado te dice, pues yo no te compro, ¿no? ¿Conoces la metodología? ¿Conoces lo que Está, podría ser el sistema? estamos, o sea, lo que se planteó fue que va a haber reuniones de trabajo. La verdad yo veo muy bien, pues para conocer, ¿no? Y decir, oye, hay cosas que la Semarnat tiene mucho conocimiento respecto al tema ambiental, de bosques, de ecosistemas, de corredores y demás, pero quizá también puedes conocer un poco de la mecánica de la industria, ¿no? Por ejemplo, esto que te decía, oye, ¿qué pasa cuando una huerta la divides? O sea, ya de los temas operativos finos, creo que también tenemos mucho que aportar, pero nosotros, al final, este es para exportación a Estados Unidos y Canadá. Nosotros seguimos, ¿por qué? Porque hay mercado nacional. Nosotros estamos en el mercado nacional, nosotros estamos en el mercado de Europa, estamos. Entonces la idea es de que pues, pueda complementarse, pueda haber cosas que se compartan, pero al final la semana dará una solución que ellos planteen, ¿no? Digo, espero que sea muy buena. Eso es bien interesante porque luego este tema de la reforma esta de la ley de aguas es bien interesante y otra vez, ¿no? Te vas al que las leyes están padrísimas, los mecanismos de aplicación es donde dices, yo desconozco cuál va a ser el mecanismo de aplicación, pero ¿qué pasa si hay en medio de una montaña hay una huerta que tiene un pozo de agua que no está registrado y está sacando agua? ¿Dónde está la ley de aguas, no? Ahí no llega. Es un poquito como la reforma fiscal que le llega solamente a la gente que está de alta en Hacienda, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo con este tema de lo del guardián forestal? Hay un trabajo que se hizo para hacerlo de la medición de huella hídrica que tiene el doctor Gómez Tagle, que es un laboratorio, un estudio, un trabajo académico muy riguroso, pero que cuando lo quieres llevar a la práctica, siempre está esa parte, ¿no? Que no es que una cosa esté peleada con la otra, sino que hay retos distintos, ¿no? O sea, acá te tienes que esforzar en la metodología, acá es como lo aplico a 60,000 huertas en X cantidad de territorio. Entonces, logramos que de los datos que se censaron, tenemos varias huertas tipo con distintas circunstancias, distintos años, que tienen sensores que están midiendo minuto a minuto el consumo de agua de cada árbol, ¿no? Se hicieron perfiles de suelo, todo un tema, ya sabes, ¿no? Y de ahí lo que se sacó es esta huerta, cuánta agua está consumiendo en un año, diario, o sea, por hora, por minuto y al año. Y mediante un método satelital, nosotros sacamos cuánta estaba consumiendo esa huerta. Obviamente por las resoluciones de los píxeles, por N, hay una sobreestimación. Pero el método nos permitió generar calibración, con lo que tienes en dato, que eso es fascinante. Y lo que hemos encontrado es entre un 87 y 93% de certeza de nuestra medición respecto a lo que se está midiendo en campo a nivel de datos, ¿no? ¿Qué nos permite eso? Digo, por ejemplo, hacer la medición de una huerta de 5 hectáreas por un año puede costar 200, 300 mil pesos también, ¿no? Entonces, hacer eso para todo el estado es inviable, ¿no? Entonces, lo que el sistema hace es detectar los tipos de esos, n cantidad de valores, y algo de lo que tenemos o de lo que estamos planteando es esto, mira, un mapa de consumo hídrico por kilo de cada una de las huertas. No es cuánta agua le echaste, cuánta agua está consumiendo esto, que te genera
una equivalencia, teóricamente, de los servicios ambientales equivalentes que cada una de esas huertas debería de aportar. Entonces, pues tiene factores de suelo, de producción, de tamaño de dosel, de N factores. Y con esto, ¿qué buscamos? Pues que puedes decir, oye, a ver, esta huerta dice que produjo tantos kilos, tiene un tamaño de dosel de este tamaño, tiene ta. Sí es muy posible que haya producido esos kilos, o sabes que ya no me dan estos números. Esta producción le tuvieron que haber echado agua de algún lugar, ¿no? O sea, porque no es de temporal. Entonces, ahora con evidencia técnica científica poder señalar puntos donde estén ocurriendo cosas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también? Y ya es demasiado tarde para que lo hagan, con las famosas ollas de agua, ¿no? Todos estos los reservorios, todos los puntitos que tenemos. Entonces, pues otra vez, ¿no? Captar agua de lluvia no es ilegal. Hacer cambio de uso de suelo para poner una olla sí, porque también no todas las ollas están establecidas en, esa es una, por ejemplo, aquí está esta, ¿no? Que pues evidentemente vemos que está establecida en un predio que tuvo que haber pedido algún tipo de permiso. Y este es el espejo de agua, ¿no? Una cosa es la detección, ya está detectada, y otra cosa es el monitoreo. ¿Qué plantea hacer el sistema? Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay toda una metodología técnica científica para medir la barometría de un cuerpo de agua así. Tenemos 40.000, ¿no? Regados en puntos que no sabes ni cómo llegar. Entonces lo que hace el sistema es medir pues, cuánta agua tiene en un momento dado, si baja, si sube. Entonces, si aquí vamos a pensar que tiene un tamaño de, por decirte un número, 3.000 metros cuadrados de espejo de agua, y de marzo a mayo, no hay registrada lluvia en milímetros, y subió 50 milímetros de agua, o 1 metro, de 50 centímetros o 1 metro de agua el cuerpo, pero además no tenemos pozos registrados, no hay ninguna concesión aquí. Bueno, por ejemplo, en esta sí tiene, ¿no? Esta sí tendría, entonces dices, mira, esto está bien, ¿no? Pero si no hubiese algún, dices, ¿de dónde está sacando el agua, no? Y luego ves el consumo de la huerta. Entonces, lo que queremos con esto es integrar expedientes como para decir, y que está en el tema de Temec y que está en el interés de los clientes finales, ¿eh? O sea, yo no quiero comprarle a huertas que estén generando un desequilibrio hídrico porque pues le están haciendo, digamos, competencia adicional a los demás, ¿no? La promedio métrica de consumo por kilo de las huertas de aguacate está entre 700 y 1000 litros por kilo de aguacate producido. Es un estándar más o menos. Tenemos huertas en Michoacán que consumen 400 litros. Están muy por debajo. O sea, son huertas excepcionales, pero hay una dinámica de bosque alrededor y de clima y de condiciones, ¿no? Tenemos huertas que consumen 2.500 litros por kilo. O sea, esas están. Ahí una vez me preguntaron que si cuál era la recomendación de la huerta y dije, véndelo, quítala. O sea, nunca vas a poder. O sea, pero eso está padre porque hay varios productores que ya se nos acercan y dicen, oye, tenemos estos problemas en las huertas. Y les mostramos, mira, térmicamente aquí, el viento viene de aquí para acá, la superficie. Entonces, mientras no subamos la temperatura de esta región, que es de donde te llega el viento, tu huerta jamás va a producir igual que estas otras huertas, jamás. Ahí ya se está planteando, y obviamente pues tienes que poner vegetación nativa para enfriarlo y se los hemos demostrado, ¿no? Pero ya el bosque se ve como con una función agronómica, no como lo quito para poner más huerta, ¿no? Se empieza a ver la importancia y la sinergia del verdadero oro verde, que es el bosque, este, y cómo pues, estos equilibrios, yo decía, oye, un sistema de riego entre tu olla y el sistema de riego te puede costar 3 5 10 millones de pesos, ¿no? Si podemos bajar un 30-40%, a lo mejor en 8 años, ¿no? El consumo de agua de tu huerta con este trabajo que tú vas a hacer y que tú vas a invertir, pues es un sistema de riego, ¿no? Porque esa agua adicional que consume la huerta, pues la consume para sobrevivir, ¿no? O sea, no está relacionada a la producción. Entonces creo que también un poquito de que la huerta esté bloqueada, que esté habiendo presión, que esté habiendo estos datos, y empieza como cuando un tren pues, mueve poquito la rueda, ¿no? Ese romper esa inercia, una inercia de 30 años,
Creo que es muy, muy, muy valiosa y sin poner así como que, uy, los héroes de la galaxia, ¿no? ¿No coincides que esta fue una respuesta al mercado y no tanto a la restauración de los bosques? Porque no se, o sea, se nota una regulación comercial, Ujú, ¿no? Pero no se nota una restauración de los bosques. ujú. Sí, mira, aquí primero tenemos que partir, algo muy importante es que lo decía el gobernador, reconocer el problema, ¿no? O sea, reconocerlo y ponerle datos, ponerle cara y decir si hay un problema, dónde está el problema, quién es el responsable. Entonces, para mí que el gobernador haya hecho señalamientos tan frontales a una industria que aporta también una buena cantidad de dinero, es, es un muy buen primer inicio. ¿Por qué? De esto que tú me estás hablando de la restauración y todo esto, eso es lo que sigue, ¿no? O sea, ahorita como te decía, el tren apenas rompió la inercia y se va a empezar a mover. Si vimos, y no me vas a dejar mentir, mediante los procedimientos administrativos y penales no se ha logrado mucho. Muy poco o nada. Entonces, ¿cuál es el incentivo en quitar el bosque? Pues es un incentivo económico. Uno, porque el bosque no genera dinero tan tangible. Y dos, pues porque dices, bueno, yo quiero exportar y si él lo puedo hacer y no le pasó nada, pues yo también lo voy a hacer y pues si no pasa nada, pues empieza una cadena, ¿no? Pero es una cadena que sigue el dinero. Entonces, si no se quita el incentivo, digo, así, no, así es nuestro problema de drogas en el país, ¿no? O sea, está prohibido por todos lados y si el incentivo económico y si la demanda continúa, jamás se va a terminar. Entonces, aquí partimos de pues, buscar otra vez, ¿no? ¿Cómo quitamos ese incentivo? ¿Cómo limitamos el incentivo? Y a partir de limitar el incentivo, hay huertas que no pasan, que van a tener que hacer alguna solución. Y hay otras huertas que ahorita están como de, estoy en stand-by, ¿no? Pero si me porto mal, pues voy a tener que hacer algo. Entonces, esos son los pasos siguientes. O sea, ¿qué más? ¿Qué sigue en este proceso? Pero digamos que en todo proceso, y es hasta una ley física, tienes que partir de que si tienes cierta velocidad, un tiro parabólico, ¿no? Llegas a un punto cero, y de ese punto cero, digamos que ahorita estamos en el punto cero y vamos a empezar en el menos punto uno para abajo, ¿no? Ese es uno de los retos que tenemos. O sea, hay un tema comercial importante, pero también de competencia. O sea, yo alguna vez platicaba con un productor de California y me dicen, acá quitas un árbol y olvídate, ¿no? O sea, entonces dice, pues ¿qué onda, no? O sea, vendemos acá al mismo precio. Pues ahí hay un tema también con los productores también de California que traen ahí, y no con México, con Perú también por el tema de huella hídrica. Entonces, pues traen obviamente su legítima defensa en ese aspecto. Eh, y digamos que pues, se ha aprovechado de esa presión económica para empezar a echarle grasa a los engranes que estaban oxidados y parados, porque otra vez, ¿no? Si el productor, hay productores que me dicen, oye, nadie me está comprando, ¿qué hago? Para mí, digo, muy lastimosamente para el productor, qué lástima que no lo estén comprando, pero para mí digo, bueno, está funcionando esto, ¿no? Vamos bien. Entonces, ya ese productor busca y dice, a ver, qué quito, qué pongo, qué hago, cuáles son las medidas que tengo que hacer, pero yo sí quiero seguir jugando, ¿no? Y es donde son esos, pero al final el incentivo, pues es el incentivo económico. Entonces, si por incentivo económico vamos a mejorar los bosques y los vamos a mejorar y en 15 años vamos a poder llegar a un equilibrio 3-1 en bosque, huertas, aguacates, pues yo estoy satisfecho. O sea, la verdad no creo difícilmente que vayamos a lograr cambiar 30.000 conciencias, 50.000 conciencias. Si el dinero lo tiene que hacer, pues lo va a hacer. Pues Heriberto Padilla, director de Guardia Forestal. Mucho gusto. Estamos aquí.